Bien, la clase que vamos a ver hoy es sobre inflación y desempleo. Se corresponde con estos temas del programa. Inflación, definición y medición, causas y consecuencias, desempleo, eh, también cómo se mide el desempleo, ¿m? Y algunas definiciones específicas de desempleo, sobre todo referidas a lo que es desempleo estructural, friccional, estructural. Bueno, ahí dice friccional, pero hay otras definiciones que las vamos a ver. La curva de Phillips también es un tema que vamos a tocar, porque tiene que ver con la forma en que ambas, inflación y desempleo, interactúan en la macroeconomía. Bien, la idea es que, bueno, la inflación tiene una definición general que es una alza sostenida y generalizada de los precios en toda la economía. Sostenida es precisamente que se mantiene en el tiempo. Si hay una suba puntual y después esa no se repite, no está considerado eso como un efecto inflacionario. Y generalizada porque tiene que abarcar el amplio espectro de productos que hay en la economía. También puede ser una inflación focalizada en algún sector específico, puede tener una causa meramente coyuntural o geográficamente localizada, y es medio complicado de explicar que eso es un problema inflacionario para toda la economía. Esto es básicamente, por ejemplo, el tema de generalización de la suba de precios. Acá lo que tenemos es la medición de una medición local que se saca de inflación, y ahí tenemos cada una de estas barras que tiene tres colores, gris, rojo y azul. Identifican qué porcentaje de una canasta que se mide de bienes y servicios se mantuvo sin variación, en rojo con alzas o en azul con bajas. Entonces, como ven, hay un predominio de gris, es decir, que muchos bienes no han variado a lo largo del tiempo. Sin embargo, esas variaciones de rojo son las que terminan dando una alza positiva en los precios, en el sentido de inflación, ¿no? También, como ven, en todos los meses hay siempre una minoría de productos que bajan de precio, ¿no? En color azul. Así que es un evento, a ver, sería un evento muy grave que tuviera toda esa barra color rojo, porque quiere decir que absolutamente todos los bienes suben y ninguno baja. Y el hecho de que estén varios en color gris y varios en color azul implica que es un evento diverso, es decir, que mes a mes, si bien predomina la suba de precios, no es un evento total y completamente descontrolado. Bueno, los costos que tiene la inflación básicamente dependen, bueno, de cómo los agentes económicos forman sus expectativas respecto a la evolución de precios y de las medidas que se tomen para adaptarse. La idea es que acá el tema de las expectativas juega un rol importante en la cuestión de la formación del proceso inflacionario. Si son correctamente anticipadas y bien adaptadas, los costos serán reducidos si hay indexación. Por ejemplo, la indexación es cuando uno en los contratos de fijación de precios, por ejemplo, un alquiler o de los salarios, se fija una pauta tal que si existe inflación, los precios, perdón, sí, los pagos se van a ir acomodando a la inflación, y entonces uno no termina perdiendo por lo de compra, ni termina quien recibe el pago perdiendo poder adquisitivo. Entonces la idea es que la indexación es un evento que ayuda a anticipar la inflación, ayuda a moderar su efecto, porque si suben los precios simplemente se ajustan todas las variables nominales. Eso crea también un evento negativo, en el sentido de que si se vuelven a ajustar los costos por la inflación, lo que va a hacer eso, que va a garantizar que se vuelva a subir los precios, y eso empieza a generar lo que se llama una espiral inflacionaria. Bueno, las categorías impositivas se debieron adaptar para que los individuos no salten a tramos superiores, eso es lo que se llama el efecto de deslizamiento. La idea es que el hecho de que se vayan subiendo los precios puede hacer que se incrementen también los niveles de ingreso nominalmente, y eso puede hacer que uno empiece a entrar en categorías de ingreso cada vez más altas, sin que necesariamente eso implique que uno sea más rico. Uno lo que pasa es que simplemente está adaptando el salario a la inflación. La tasa de interés nominal puede subir
para mantenerse a la par de la tasa real, para no perjudicar a los ahorristas. Entonces de esa manera hay menos costos para los usuarios, pero eso también puede tener un evento malo para los inversores, obviamente. Y las rentas de todos los mercados se actualizan, por ejemplo, los alquileres que recién mencionamos por indexación. Entonces, si uno tiene una serie de acciones que anticipen la inflación, uno puede reducir los costos de la misma. Bueno, con alta inflación lo que pasa es que uno lo que tiene que hacer es evitar mantener saldos monetarios, dado que pierden valor. Eso, bueno, históricamente se vio como muchas visitas a los bancos o cajeros para extraer efectivo. Eso es, dentro de la literatura se analiza como el costo suela de zapato, que es esto de que uno tiene que efectivamente realizar esas operaciones. Eso ha sido disminuido obviamente con todo lo que tenga que ver con la digitalización, ¿no? Uno ya ahora hace todos esos movimientos con el celular o con la computadora. Los costos de actualización de precios, ese es el costo que tienen los empresarios para generar nuevas listas de precios. También está históricamente relacionado con el tema de imprimir efectivamente menús de precios. En la práctica eso tiene un costo. Entonces cada vez que había inflación había que mantener esos menús de precios que uno puede pensar que es un costo menor, pero para el empresario si hay una inflación quiere decir que esa actualización lo tiene que hacer diariamente y es todo un engorro, toda la actividad, ¿no? Imprimir, copiar los nuevos precios, actualizarlos, remarcarlos, ir con la remarcadora. La alteración de los... Bueno, hay un problema grave con la inflación que es que por ahí la gente común no lo entiende o es más difícil que lo comprenda, pero por ahí uno de los principales problemas que tiene la inflación es que genera una alteración de los precios relativos. Es decir, el precio relativo es el precio de un bien relativo a otro. Al variar todos, o sea, cuando se produce un evento inflacionario, no es un evento controlado, es un evento en el cual hay un problema en la economía, en la cual se desconfía de que el gobierno, de que el valor del dinero tenga el valor que el gobierno dice que tiene. Entonces, la gente empieza a ajustar a diferentes tasas porque no es un evento coordinado. Una cosa es que yo pueda llamar por teléfono a todo el mundo y decirle, mañana ajustamos los precios del 20%, entonces la inflación del mes que viene va a ser del 20% y todos vamos a ajustar exactamente la misma tasa. Eso no pasa, uno siente que hay inflación y lo que hace simplemente es ir ajustando, algunos ajustarán al 15, otro al 35, otro al 18, otro al 13. Eso provoca distintas coordinaciones a distintas escalas. Cuando eso se produce de una manera así desordenada, suben artificialmente el precio de ciertos bienes respecto a otros. ¿Okay? En una economía funcionando sin inflación, el mercado es el que va asignando los precios relativos, el que va diciendo, mira, una casa cuesta 3 autos, pónganle, por dar una idea, y ese es un valor que se mantiene relativo y me va dando información sobre la escasez relativa de ese bien, ¿no? Si eso se empieza a alterar simplemente por este evento de desconfianza, empiezan a cambiar las relaciones relativas entre los precios de los bienes y eso altera las decisiones de asignación de recursos en una economía. La inflación mete ese ruido en la toma de decisiones de los agentes. Bueno, ahí finalmente el último ítem dice que distorsiona el sistema de precios. Los precios no suben por exceso de demanda o insuficiencia de oferta, sino porque hay inflación. Entonces, dentro de la inflación dice cómo se distinguen los excesos de demanda o las insuficiencias de oferta. Eso es complicado, es todo un ruido revuelto ese, en el cual es complicado distinguir cuándo aparece un bien simplemente, o sea, cuándo un bien pasa a ser relativamente caro porque es escaso o simplemente porque fue ajustado mal su precio. ¿Qué pasa si se prevé correctamente la inflación pero no se adapta a ella? Por ejemplo, puede haber errores en la indexación, entonces puede haber en ciertas categorías de tributos, puede haber deslizamientos, es decir, de repente alguien que no tenía que pagar el impuesto a la riqueza, por ejemplo, ahora lo tiene que pagar porque simplemente no se ajustó. Pasa a ser artificialmente rico, pero no porque realmente tenga más plata, sino porque nominalmente tiene más plata, pero realmente no tiene más plata.
Los tipos de interés reales caen, no se ajustan a los ingresos del mercado y eso produce también lo que llaman costos de redistribución. Y el Estado tiene más impuestos de forma furtiva, el Estado utiliza la inflación para obtener mayores recursos porque precisamente el Banco Central actúa como tesorero del Estado, como agente de pago del Estado, entonces, y también tiene el monopolio de la impresión del dinero. Entonces, una manera de un déficit público de poder ser solventado es a través de la impresión de dinero, de la monetización de ese déficit, que eso es una acción que puede hacer el Estado coordinadamente con el Banco Central. Es una forma de imposición que se hace a la gente. El hecho de que pierda el valor de su dinero hace que el Estado pueda solventar sus deudas, sus déficits, a cambio de darle una moneda devaluada a los ciudadanos. Y los ciudadanos pierden poder de compra. Esa pérdida de poder de compra se la puede ver como un impuesto hacia la gente. Bueno, ahí tienen más o menos lo que dice el texto respecto acá a quienes salen beneficiados y quienes salen perjudicados. Y los ricos con mayor patrimonio e información se protegen mejor que los pobres de la inflación, obviamente. Una persona que tiene mayores ingresos puede acceder a formas alternativas de inversión que lo puedan aislar del efecto de la inflación. Típicamente puede ser comprar propiedades, por ejemplo. Me saco todo el efectivo que tengo, me compro una casa y la casa no va a perder valor, se va actualizando con la inflación. Y bueno, los más perjudicados son los ancianos, básicamente por el tema de las jubilaciones. Bueno, en el caso de Argentina, esto en este momento es patético, ¿no? Veníamos de unas ciertas leyes de actualización por inflación semestral y esas leyes fueron anuladas y ahora dependemos de que el jerarca de turno actualice esos valores. Bueno, ¿qué se hace cuando hay inflación? Bueno, la idea es que la inflación beneficia a algunos pocos, específicamente al Estado y a los acreedores, y perjudica a muchos que son básicamente los ahorristas y los asalariados. Los ahorristas pierden poder de compra y los asalariados pierden poder de su salario. Eso provoca debates, usualmente, debates que cada vez son menores. La idea es que la inflación es en sí mismo un evento malo para cualquier economía. No hay una justificación real nunca para que haya inflación. Y algunos piensan, bueno, dice que un poco de inflación es bueno, pero eso, bueno, nunca ha sido bueno para Argentina. El tema de tener un poco de inflación, después lo volvemos a ver, tiene que ver con una política monetaria expansiva. En qué momentos uno hace una política monetaria expansiva y cuando esa política monetaria expansiva no se traslada a precios. Y eso ocurre en algún evento específico, que es, por ejemplo, cuando estamos en la fase baja del ciclo económico y estamos en una economía que no tiene un problema de inflación subyacente. En ese momento no tiene problema de inflación. Entonces, en ese momento puede ser que si el nivel de actividad económica está por los pisos, está realmente no se mueve nada, que el Estado inyecte dinero a la economía vía créditos, vía disminuir el encaje para que haya más plata disponible. Eso puede ayudar a que esos dineros se trasladen en nueva producción. Pasa solamente en esa fase del ciclo. Y la idea es que, bueno, la inflación también impide la asignación eficiente de los recursos y aumenta la incertidumbre de la economía. La inflación es un juego de tontos. La inflación es un juego en el cual el Estado juega a devaluar la moneda, a hacerla cada vez le hace perder el poder adquisitivo a la moneda para pagar sus deudas. Y es un juego que, como se repite tantas veces, la gente lo va aprendiendo y ya no se cuida de eso, se cuida de evitar eso. Y bueno, todo este tipo de juegos atenta contra la distribución que tengan los precios relativos en la economía y genera problemas de asignación de recursos, que son problemas serios. Bueno, y la alta inflación, dice, favorece los negocios especulativos alejados de la producción real en un ambiente de incertidumbre. Ustedes no lo vivieron esto, yo estoy ya llegando a los 50 años, pero yo viví lo que fue la hiperinflación del año 89. Y la inflación del año 89 es un caso extremo de alta inflación, y en general todo lo que fue esa época fue el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín fue un desastre, fue técnicamente un desastre. La alta inflación lo que provoca es que uno intente cuidar el poder adquisitivo de su salario
y lo que hace para cuidarlo es invertir en acciones o invertir en algún activo financiero que sea rentable. Pero básicamente uno lo que hace es dedicar gran parte del tiempo de su vida a invertir. En la década del 80 lo que pasaba era que la gente hacía cola para ir a cobrar el sueldo, cobraba el sueldo y se iba inmediatamente a hacer cola a la bolsa de comercio a comprar acciones. O al banco a hacer plazos fijos. Y los plazos fijos en esa época eran a 15 días. Imagínense la locura que teníamos en ese momento. Niveles altos de inflación generan que en vez de estar dedicados nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, perdamos el tiempo en hacer que nuestro salario no pierda poder adquisitivo y nos convertamos todos en inversores bursátiles amateurs, ¿no? Que sin ninguna preparación nos tiramos a invertir en cualquier cosa con tal de no perder el dinero que nos pagan. Ese es un juego, digamos, que en todo el mundo ya se sabe que no resulta, excepto en Argentina, y bueno, el caso siempre más estúpido de la historia universal sigue siendo por ahora Venezuela, ¿no? Bueno, entonces, a partir de eso surgen todas las que son políticas antiinflacionarias, que implica básicamente reducir el nivel de actividad económica. La idea es que tiene que haber siempre, o sea, eso tiene que ver con una especie, un juego de control de déficit. Fíjense que yo empecé a contarles que el tema de la inflación tiene que ver con el Banco Central saliendo a rescatar los déficits del sector público. Déficit tienen todas las economías, el tema es que no sea descontrolado y el tema es que sea acorde al nivel de la economía y que el Estado no juegue constantemente a que no le importa la inflación y que realice políticas expansivas de modo tal que se trasladen inmediatamente a precios. La idea es, en general en las economías desarrolladas, este problema se subsanó a lo largo del tiempo con políticas de control muy fuerte, con el Estado no intentando meterse en la economía a través de la expansión de políticas económicas dedicadas a inflar la actividad económica y dejando que el sector privado vaya acomodándose al nivel de actividad económica propia de cada economía, de que va a depender de los recursos que tengan y de las habilidades que tengan sus empresarios. Si no, la alternativa es realizar una política antiinflacionaria. La política antiinflacionaria es una política de retracción del nivel de actividad económica. Usualmente, siempre las políticas inflacionarias, o sea, mejor dicho, siempre todo lo que tenga que ver con inflación está asociado a excesos de demanda de algún tipo. Lo que hay que hacer es anular esos excesos de demanda y eso implica una escasez de demanda, eso retrae la demanda. La retracción de la demanda, eso después lo vamos a ver bien al final de la clase, tiene que ver con eso, asegurar niveles de desempleo. Eso es lo que vamos a ver después como la curva de Phillips. Entonces, lo que va a ocurrir con la inflación es, una vez que se genera, es muy difícil después controlarla. Y usualmente lo que implica eso es ir a apagar un incendio. El problema es que no haya un incendio, porque una vez que hay un incendio hay daños. Bien, ¿por qué siempre hay inflación? Bueno, en realidad dicen no hay países que tengan inflación cero anual, es cierto eso, ningún país. Algunos países, los países que tienen menos inflación por ahí tienen 3% de inflación anual. Y la idea es que vamos a tener, por ejemplo, un equilibrio acá, supongamos una oferta agregada, una demanda agregada, y este es el nivel de pleno empleo, ¿no? Este es el producto potencial. Tenemos el producto potencial y acá tenemos la oferta y la demanda agregada que coinciden en el nivel de producto potencial. Para recordar lo que fue una de las primeras clases, esto es la frontera de posibilidades de producción, todo esto en realidad. Todo esto que arranca la frontera de posibilidades de producción. Y acá lo que estamos diciendo es, si uno esta economía, dejando a la oferta y a la demanda agregada libres, lo que hizo fue alcanzar el nivel de pleno empleo. El producto potencial, acuérdense que es con estabilidad de precios, es decir, que se llegó a este punto acá, pero hay estabilidad de precios, no hay inflación. Al crecer, dice, bueno, el producto potencial, la demanda debe adecuarse a un nuevo nivel de producción. Entonces, por ejemplo, si el producto potencial salta de este punto a este punto, ¿okay? Se traslada, la demanda se tiene que expandir para cumplir, ¿no? Con la nueva oferta de recursos que tiene. Eso implica básicamente un traslado de la curva de posibilidades de producción, de la frontera de posibilidades de producción hacia afuera. El salto este
y aquí implica simplemente que estamos en una frontera que antes teníamos un punto inalcanzable y ahora es alcanzable. Ahora, lo que va a pasar es que usualmente, bueno, y si sigue creciendo la frontera, pues si se sigue desplazando, obviamente la demanda va a ir creciendo. La cuestión es que a medida que crezca la demanda agregada, el Banco Central va a tener que emitir dinero para abastecer las nuevas transacciones que se van haciendo. Usualmente el crecimiento que hay acá, este salto de acá, 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 está muy asociado típicamente en la economía a lo que es la tasa de natalidad. La economía va creciendo, ¿por qué? Porque crece, cada vez hay más gente. Obviamente también crece por un montón de otros factores, pero un motor innato que tiene la economía para crecer es porque cada vez hay más gente que vive ahí. Entonces eso requiere que que la demanda se amplíe. El Banco Central, como ya vimos en la clase de teoría monetaria, el Banco Central tiene problemas a la hora de ejecutar políticas monetarias en términos de predicción, en términos de saber exactamente a qué cifra está creciendo la economía, en términos de cotejar la información macro para lograr abastecer de fondos el mercado. Y esos errores se trasladan en excesos de oferta de dinero en la economía. Cuando la economía va creciendo de este punto a este otro punto y a este otro punto, lo que vamos a ir teniendo ahí, a partir de eso, es que la demanda va creciendo y muy probablemente el Banco Central no acierte a emitir la cantidad y termine emitiendo por exceso de más. Eso implica que al final de año que va a haber, va a haber un poquito de inflación. Los países más desarrollados tranquilamente hay un dígito de inflación al año, entre el 3 y el 9% de inflación. Entonces siempre va a haber inflación básicamente por una razón que tiene que ver con fallas a la hora de predecir el nivel de actividad económica, porque es imposible saberlo exactamente a cuánto va a crecer la economía, no puede tener un montón de estimadores, pero no sabe exactamente a cuánto va a crecer y puede haber errores ahí. Bueno, las causas de la inflación, y acá tenemos un montón. A ver, presión de la demanda. La presión de la demanda es exceso de demanda. Por ejemplo, en el auge económico, después lo vamos a ver en ciclos, lo que ocurre es que estamos llegando al producto potencial y si se sigue presionando la demanda, eso lo habíamos visto también en una clase anterior, eso crea una brecha inflacionaria. La brecha inflacionaria es el momento la oferta no pueda responder a ese exceso de demanda, una de las medidas que puede tomar es básicamente cobrar precios más altos. Y con eso desalienta la demanda. Eso puede ser una de las razones. Eso tiene un efecto temporario, es un efecto cíclico. Otra cuestión puede ser por presión de costos. Eso viene usualmente por shocks externos. Pero, por ejemplo, si aumenta aumenta el petróleo, y se aumenta el petróleo, ¿por qué? Porque hay una guerra en Oriente Medio, típicamente pasa algo así, un conflicto en Oriente Medio, eso hace aumentar el precio del petróleo, se traslada al precio local y eso hace que aumenten toda una serie de componentes de una canasta de consumo y eso puede trasladar a la inflación. También es un efecto temporario, es un shock, lo que se llama técnicamente un shock. Pasa en un momento, es como un golpe y después sigue. Pues ese shock es absorbido en la economía. Y ahí entramos en un problema más grave, que es el tema de las expectativas. Las expectativas de inflación es cuando la gente cree que va a haber inflación. A ver, el problema de la inflación es cuando los agentes económicos sospechan que el dinero que se les está entregando no tiene el valor que dice tener. ¿Por qué? Porque el gobierno lo imprimió. Lo imprimió no porque tenga más riqueza, no porque tenga más oro en las reservas, no porque haya más exportaciones, sino simplemente porque tiene una deuda. Tiene un déficit, entonces el gobierno para cubrir esa deuda, ¿qué hace? Bueno, va y lo tira dinero a la economía. Si eso ocurre, la gente va a pensar esto es papel pintado, o sea, esto no tiene un respaldo real detrás. No es que nosotros somos más ricos ahora porque exportamos más o porque tenemos más riqueza, sino simplemente porque el gobierno tiene una deuda. Entonces, como ese valor del dinero, y ahí empieza, fíjense, esto empieza como el pánico bancario. ¿Se acuerdan cuando vimos la corrida bancaria? Bueno, si a alguna gente se le ocurre que el dinero no vale lo que dice valer, lo que va a empezar a decir es, yo quiero más billetes porque el billete no tiene el valor que dice tener. El valor que dice tener ese billete es, supónganse, 1.000 pesos. 1.000 pesos son 8 dólares, pónganle el precio de ahí. Pero yo creo que en realidad no, en realidad ese billete de 1.000 pesos vale mucho menos. ¿Por qué? Porque el gobierno lo está imprimiendo como loco ahora porque no tiene con qué financiarse. Entonces yo no
Lo que antes yo cobraba 1.000 pesos, yo ahora no quiero cobrar los 1.000 pesos, yo quiero recibir más plata ahora porque desconfío del valor de esa moneda. Entonces, póngale que lo ponga a 1.200 pesos el producto que antes valía 1.000 pesos. En el momento que yo empiezo a desconfiar, no voy a ser el único que empieza a desconfiar, va a ser un montón de gente al mismo tiempo, va a empezar todos a cobrar más por eso. Y eso es una inflación que surge por expectativas. Es una inflación que surge porque dentro de la cabeza de la gente hay un evento de desconfianza y es muy complicado, una vez que se genera ese evento, desarmarlo. ¿Mm? Todo lo que tenga que ver con expectativas y con confianza y desconfianza es muy complicado una vez que se mete en la cabeza de la gente desarmar eso. Uno tiene que dar un montón de pruebas a esa gente de que no está mintiendo, ¿okay? Porque es una especie de mentira esto. La inflación con expectativas, por expectativas es la peor, porque una vez que se instala en la gente empieza a subir de precios y no hay manera de controlarlo salvo que uno dé pruebas a la gente de que no va a seguir jugando ese juego. Siempre cuento en clase una anécdota que es que en Alemania, en la década del 90, a principios de la década del 90, en una región de Alemania, una cosecha de papas se perdió porque había un bicho ahí que comía hizo pudrir las papas, lo que sea, se perdió. Las papas eran un componente importante de la dieta de esa región. La gente comía mucha papa en esa región. El hecho de que se pudriera la cosecha de papas, lo que iba a hacer era que obviamente la oferta se trasladaba hacia la izquierda. Al trasladarse la oferta hacia la izquierda, obviamente los precios iban a subir. Si los precios iban a subir, eso iba a impactar en un componente importante del gasto de esa gente, con lo cual muy probablemente eso iba a generar inflación en esa región. Antes de que ocurriera nada, o sea, apenas se enteraron que la cosecha de papas en esa región se había pudrido, el Banco Central, el Bundesbank, que era el Banco Federal de Alemania, salió inmediatamente a aconsejar al Ministerio de Economía de Alemania que vaya a comprar, que supla esa pérdida de papas en esa región con una importación de papas de Polonia, que es un país vecino. Entonces, la gente ya se estaba empezando a generar expectativas. No había pasado nada todavía. Pero ya tenía expectativas la gente de que no iba a haber papas, de que la papa iba a estar cara y de que por eso mismo los precios iban a subir. Cuando fueron al otro día o al poco tiempo a la verdulería encontraron que había papas. O sea que esas expectativas se desarmaron. Se desarmaron con una prueba real, o sea, de que no iba a haber escasez de papas, sino que las papas ya estaban ahí. ¿Por qué hizo el Bundesbank? ¿Por qué aconsejó el Bundesbank? Porque el Bundesbank estaba combatiendo las expectativas. Cuando uno combate las expectativas, uno ataca inmediatamente que el problema se empieza a posicionar en la mente del consumidor. No cuando el consumidor va a la verdulería y ya no encuentra las papas. Porque una vez que el consumidor va a la verdulería y no encuentra papas, lo que va a pasar es que ya el incendio se prendió, ya hay fuego prendido, hay que ir a apagar ese incendio. ¿No? Eso empieza a correr, no hay papas, la papa va a estar más cara, eso genera todo un círculo de expectativas a partir del cual puede favorecer que muchos verduleros, en Alemania en ese caso, iban a subir de precio las pocas papas que hubiera. Por eso se desarmó automáticamente. La idea es eso, cuando uno combate la inflación por expectativas, uno combate el cerebro de los consumidores. El consumidor no tiene que desconfiar que va a haber inflación. En el momento que el consumidor, o mejor dicho, en el momento que el vendedor piensa que va a haber escasez de un producto o que hay una cuestión de expectativas de que va a haber más inflación, la va a generar automáticamente, no va a esperar a la orden de nadie. Empieza inmediatamente un proceso que después se dispara y una vez que se dispara es complicado volver a cerrar. Bueno, dice factores estructurales, algo que mantiene. Todo esto son potenciales razones. Ahora después vamos a analizar otra principal. Todo esto que están acá son potenciales razones de inflación. Esta es súper peligrosa. Factores estructurales. Bueno, acá esto es una vez que se genera la inflación, lo que puede haber, bueno, por dicho, una vez que hay ciertas cuestiones estructurales propias de la economía, como por ejemplo esto que está aquí sobre todo, alto endeudamiento de déficits públicos recurrentes, y uno no se puede solucionar eso a largo plazo, lo que vamos a tener ahí
es una cuestión de que el Estado recurrentemente va a necesitar plata para financiar, para pagar, para cerrar estos agujeros que va generando. Entonces eso hace que haya inflación hoy, haya inflación mañana, haya inflación dentro de un año. Entonces es difícil de pagar. Una vez que esa inflación se genera, lo que van a pasar son procesos indexatorios, o sea, la gente se va a cuidar de esa inflación que está generalizada y eso va a hacer que haya convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son estos procesos de indexación salarial, tal que como se espera que va a haber inflación, ya la gente va a pedir salarios más altos, eso va a generar una presión de costos, que es esto que vemos acá arriba, ¿eh? Porque para el empleador los salarios son un costo, eso va a haber que trasladarlo a precios, eso vuelve a generar inflación, lo cual los convenios colectivos van a pedir nuevamente que se ajusten los salarios, pero como los salarios son costos, se van a ajustar los costos, y como se ajustan los costos va a haber inflación, y eso genera una espiral inflacionaria. Todos los factores estructurales, hasta que no se solucionan, no se encuentra alguna solución de este tipo, eso generan un problema de inflación recurrente. Bueno, y el tema de la emisión monetaria. Esta es la principal hipótesis que está más afirmada dentro de la teoría económica del causante de inflación. La idea es que es la expansión de la masa monetaria más allá del crecimiento de la economía se traslada a inflación. Era lo que vimos cuando vimos recién los gráficos esos de producto potencial que se iban trasladando. Si uno imprime más dinero que el producto potencial, todo ese pequeño pedacito que imprimió de más se traslada a precios. Y eso está basado en la ecuación cuantitativa del dinero. Este fue un trabajo de Fisher del año 1911, fue el primero que empezó a trabajar con estas ecuaciones, tales que esta es la oferta monetaria, la cantidad de dinero que hay en la economía, esta es la velocidad de circulación del dinero, este es el nivel de precios y esta es las cantidades, en realidad es el producto. Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, vamos a suponer que, o se supone inicialmente que la velocidad de circulación del dinero, que tiene que ver cuánto tarda un billete en dar, o cuántas transacciones se realizan con un billete a lo largo de un periodo específico. Estos son constantes por cuestiones institucionales. ¿Qué quiere decir? Que mientras la estructura de la economía no cambie, más o menos regularmente se hace la misma cantidad de transacciones. Y si estamos suponiendo que estamos en el pleno empleo, este producto que está acá, las cantidades que se transan, esto que está acá, también se puede considerar constantes. Siendo que es así, vamos a tener ahí entonces una correlación muy fuerte entre la oferta de dinero y los precios. Es decir, que a medida que esto aumente, esto también va a aumentar. Más o menos la aplicación que yo les di antes. ¿En qué casos puede? O sea, que estamos, por ejemplo, bueno, esta es siempre que haya inflación, tiene que ver mayor cantidad de dinero en la economía, más allá de lo esperado. Fíjense que esta misma justificación de la emisión monetaria sirve, perdón que estoy anulando todo esto, para cualquiera de estos casos que está acá. ¿Okay? En todos estos casos siempre hay mayor cantidad de dinero, sea por presión de demanda, por presión de costos, y en el caso de expectativas también, las expectativas se inician porque se sospecha que hay más dinero de lo que debería haber, y en el caso de los factores estructurales también, o sea, no es incongruente la emisión monetaria con el tema, con las causales vistos anteriormente. Entonces, siempre que haya mayor cantidad de dinero, más allá del necesario, o sea, ¿cuál es la política monetaria específica entonces del Banco Central? El Banco Central debería imprimir dinero en la medida que la economía vaya creciendo, la producción vaya creciendo, porque es necesario para realizar las transacciones. Si la economía va creciendo y yo de repente aumento mi producción y necesito comprar un tractor, pónganle si soy productor agropecuario, yo necesito que ese dinero, el dinero para comprar un tractor esté disponible. O sea, tengo que ir al banco y tiene que haber alguna línea de crédito que a mí me permita adquirir ese tractor. Si yo tengo una política monetaria restrictiva en ese momento y voy al banco y el banco me dice no hay créditos para tractores, yo no puedo comprar el tractor, no puedo expandir la producción, entonces el dinero no se traslada a algo real. ¿Okay? Entonces la política del Banco Central en ese sentido es ese. Cuando se exceda, cuando hay demasiado dinero dando vuelta, bueno, eso se va a trasladar una parte de precios. Cuestión fundamental acá, importante. Siempre el causante de la inflación es quien emite el dinero. ¿Cuál es la contraprueba de eso? Es muy simple. Supongamos que mañana la economía, el gobierno,
retrae completamente la oferta monetaria, el gobierno, el Banco Central, retrae completamente la oferta monetaria. ¿Qué quiere decir que la retrae? Que impide, pone un coeficiente de liquidez del 100%, por ejemplo. Dice, listo, no se permite más expansión vía el multiplicador. Eso lo que va a hacer es paralizar primero toda la actividad económica, lo cual va a ser desastroso, pero precisamente no va a haber dinero en la economía y yo no voy a poder cobrar precios más altos. No puedo cobrar precios más altos porque si no hay dinero nadie me va a poder pagar nada. Eso va a paralizar la economía, le va a hacer una zanjadilla, va a ser muy parecido a lo que está pasando ahora con la pandemia. O sea, va a ser un problema enorme en el nivel de actividad económica, nada más que en este caso inducido por una paralización de la actividad monetaria. Eso ¿qué nos dice? Nos dice que el Banco Central tiene la capacidad, si desea, de generar inflación cero, controlando completamente la oferta monetaria. Si él tiene la manija para controlar eso, cualquier problema de inflación está bajo control del Banco Central. Si se dispara ese problema de inflación, es una cuestión de que el Banco Central decidió no intervenir. ¿Okay? Pero la manija siempre está en el Banco Central. Bueno, ¿cuándo puede pasar que la inflación no provoque, perdón, que la emisión no provoque inflación? En un caso específico, tal que vamos a tener que ajustar los supuestos que vimos anteriormente. Y acá lo que vamos a tener es que tenemos la oferta monetaria, la velocidad de circulación del dinero, pero podemos considerar de repente que estamos en la fase baja del ciclo económico. En el momento en que la actividad económica está completamente paralizada. Entonces ahí tenemos, en vez del Q raya superior, el Q máximo, vamos a tener un Q común y corriente. Tal que ese Q, fíjense acá, tal que ese Q es más chico que el Q raya. O sea, este es el producto potencial, estamos en un nivel mucho más bajo del producto potencial. En ese caso, fíjense que puede pasar que yo aumente la cantidad de dinero acá, pero eso no es automáticamente, no necesariamente automáticamente se traslada a precios. Puede ser que se traslade también a producción. Okay, en una situación de estancamiento económico sin inflación, fíjense que está aclarado, sin inflación, un Q muy bajo, esta oferta monetaria expandida puede llegar a convertirse en créditos que posibiliten un mayor nivel de producción. Es una medida contracíclica para salir de un punto bajo del ciclo económico. Ahí lo que va a pasar es que si estamos en la parte baja del ciclo, emitimos dinero, puede ser que eso se traslade a crédito, eso se traslade a producción, yo puedo comprar el tractor, pónganle, hay más producción y eso va elevando el nivel de actividad económica. ¿Hasta dónde va a elevar el nivel de actividad económica? Hasta que lleguemos al producto potencial. El producto potencial es el techo, no se puede ir más. Ahora, una vez que nos acerquemos al techo, si yo sigo expandiendo, sigo tirando dinero en la economía, ahí empieza a actuar esto. ¿Por qué? Porque el Q este Q que está acá, pasa a ser el Q raya superior. Va a ser el producto potencial. Y ahí sí, cualquier cosa que yo haga acá se traslada a precio directamente. El otro caso que puede hacer es que estemos en un nivel de actividad económica acá, pero ahí está inflación. O sea, un nivel bajo de actividad económica, pero hay expectativas de inflación. Por eso le digo, el tema de expectativas es un tema complicadísimo. Si hay expectativas de inflación y el nivel de actividad económica bajo, vamos a tener una situación de lo que se llama estanflación. Y estanflación es inflación con estancamiento, con nivel de actividad económica bajo. Si yo tengo una situación de estanflación porque molesté a las expectativas de los agentes, esa política queda anulada. Incluso si yo estoy en el nivel bajo de actividad económica y yo subo la oferta monetaria, eso se traslada directamente a precios y no aumenta la actividad real, no aumenta la actividad económica. Así que, a ver, el juego de la inflación es un juego que se jugó en el mundo en la década del 70 y del 80. ¿No? A partir de la década del 80, después nunca más volvió a ser, ninguna economía real moderna utiliza la inflación para nada, excepto Argentina, obviamente. Bien, esto está basado entonces en la teoría monetaria impulsada por Friedman. Milton Friedman fue un economista americano tal que él estudió todo lo que era los procesos de creación de dinero por la Federal Reserve Bank de Estados Unidos, que es el Banco Central Americano, y él fue encontrando que en realidad todos los procesos de crisis, todos los procesos de bajas en el ciclo económico venían anticipados por creaciones artificiales de dinero. Él tenía una teoría muy estricta respecto a
a que el dinero en realidad era perjudicial, o sea, la gestión de la oferta monetaria podía llegar a dar más dolores que beneficios en la actividad económica. Y lo que se llama la teoría neo-keynesiana, que es el keynesianismo de los 80, hay tres tipos de inflación según ellos, que es la tasa de inflación acorde al nivel de desempleo, perdón, que es la curva de Phillips, que ahora la vamos a ver, pero tiene que ver con que uno puede tener niveles de inflación altos si se aproxima al producto potencial, con lo cual uno va a estar con niveles al mismo tiempo con niveles de desempleo bajo, cerca del producto potencial. Y después tienen un par de teorías más que tienen que ver inflación por aumento de costos, que es lo que vimos antes, inflación por expectativa, que también es lo que vimos antes. Siempre más peligroso de todos esos es obviamente inflación por expectativa. ¿Cómo se mide la inflación? Bueno, se mide a través de números índices. Habíamos visto el factor del PBI en las primeras clases. Es un indicador también. Está metido acá en el último clasificador. Como yo también les había dicho en las clases anteriores, es un método muy costoso para obtenerlo, así que no se puede usar periódicamente, hay que esperar a que termine de calcular el PBI. El PBI tarda sus meses, ¿no?, en calcular. Mes a mes lo que sí se va estimando son estos que están aquí. Índice de precios al consumidor, el IPC, índice de precios mayoristas, el IPM, índice de precios agropecuarios, que se mide acá también en Argentina, que usualmente también está metido acá dentro del mayorista, pero bueno, eso se puede considerar aparte, y el índice de costo de la construcción. Todos estos trabajan con índices. Ahora vamos a ver qué son los índices. Técnicamente, bueno, entonces, hay dos tipos de índices, hay tres en realidad, pero vamos a ver dos, que este es el índice de las PER. Las PER es el estadístico francés que lo descubrió, o que lo describió por primera vez, en la cual la idea es que tenemos una canasta fija de productos. Acá tenemos, fíjese, un Q. Este Q sub 0 se llama sub 0 porque precisamente está en un año base y es una canasta fija de productos. Ahora vamos a meternos un poco más en cómo se calcula esa canasta fija de productos. Pero esa canasta fija de productos lo que nos dice es una lista de precios. La canasta fija implica es una lista de precios. Entonces, fíjense que cómo calculamos acá la variación de precios que va a tener esta canasta. La vamos a calcular primero midiéndola en el mismo año inicial. Esto es periodo 0. Esto, fíjense que es la sumatoria de productos I hasta N. I hasta N son todos los productos que hay en la canasta. Y a partir de eso, del año 0, multiplicamos precio por cantidad, valuamos esa canasta en las cantidades, en el año base, perdón, toda la canasta en el año base. Y esa la comparamos con la misma canasta, esta es la misma que está acá, o sea que es la misma lista de precios, pero valuada con el precio de ahora. Y hacemos lo mismo, valoramos toda la canasta y la comparamos, esta con respecto a la del año base. Esto nos da un diferencial tal que es los precios de hoy con respecto al año base. Pero como el mes que viene, vamos a ir a calcular lo mismo, el mes que viene con respecto al año base, siempre estamos comparándonos contra lo mismo. Después lo que hay que hacer es mes a mes ir comparando cómo varían estas canastas ponderadas. ¿Qué tiene de bueno esto? Tiene de bueno que es una canasta, es una lista de precios. Ya está, una vez que está estimada, yo lo único que tengo que hacer es mandar gente que vaya a buscar los precios y recalcularla todos los meses, compararla contra la año base y ya tengo una estimación de cómo varía esto. Se usa ahí en el IPC, en el índice de precios del consumidor, en el índice de costo de la construcción y el índice de precios mayoristas. En todos los índices regulares que se publican mensualmente utilizan este criterio. Es muy barato para calcular y cuesta mucho obtener la canasta del año base. Y tiene una rigidez en la variable. ¿Qué quiere decir que cuesta mucho obtener la canasta del año base? Ahora lo vamos a ver. Y el tema es que precisamente porque cuesta mucho obtener eso, no se puede hacer todos los años, no se puede hacer usualmente cada 10 años se hace este tipo de procedimiento, calcular la canasta base. Entonces, uno obtiene la lista de precios de un año específico y eso permanece por 10 años. Y en 10 años lo que puede haber es muchos cambios. Entonces, imagínense que por ahí alguna canasta se calculó en el año 2000 y se vuelve a recalcular en el año 2010. Y entre el 2000 y el 2010, no sé, pónganle, apareció las tablets o aparecieron algún elemento de hardware que no existía antes. Entonces esa canasta queda desactualizada porque en el año 2000 no estaba ese producto.
Bueno, puede pasar esto, puede pasar que se desactualicen las canastas. Y después lo que tenemos tenemos otro tipo de índice que se llama índice de Pasch. Pasch era un alemán, un estadístico alemán que fue el que estudió esto. Y acá es al revés, o es otro criterio, digamos. El criterio acá es que se trabaja con canasta variable, este que está aquí. Entonces yo voy ahora, no es la canasta de un año base, es la canasta de hoy. Yo voy ahora y digo, bueno, a ver qué se vendió este año. Y esta es la lista de este año. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es, al contrario, me voy al periodo base y busco los precios de lo que se produjo este año. ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar, bueno, que producto que se vende este año, capaz que en el año base no se está produciendo, no se produjo. Yo voy no sé, a la canasta de consumo y encuentro que hay, no sé, una tablet, póngale. Y el año base, ¿cuánto es? El año base es 2000. Y voy al año 2000 y digo, ¿hay tablet? No, no hay tablet, no existe una tablet. ¿Y cómo evalúo yo qué precio saco del año 2000 para comparar con él? Puede pasar que se desactualice eso. Bueno, el deflactor del PBI usa este tipo de canastas. Es muy caro de calcular, cuesta mucho obtener la canasta de cada año. Es muy preciso y muy variado, porque básicamente es casi un censo, ¿no? Es un censo de productos, un censo que quiere decir que se toman todos los productos que andan dando vuelta. Así que en ese sentido es muy apreciado este tipo de índice, pero es muy complicado de calcular. Bueno, después hay otra definición de inflación, que es lo que se llama codo núcleo, y la idea es que, a ver, yo les mencioné hace un rato que había inflación por costos. Bueno, ¿qué pasa? Típicamente supónganse que yo estoy haciendo una política antiinflacionaria en mi economía, entonces estoy controlando los gastos. Logro que casi todos los bienes y productos de la economía tengan un precio estable mes a mes y se armó una guerra en el Golfo Pérsico. Y se disparó el precio del petróleo y toda esa estabilidad de precios que yo estaba cuidando se me fue al demonio porque el precio del petróleo afecta no solamente el precio de la nafta, que es un ítem de la canasta, sino que también todo el costo de transporte, con lo cual se traslada también a todos los precios de los productos, y es todo un lío. Entonces, en general, eso puede alguien pensar que yo estoy haciendo la política antiinflacionaria equivocada, porque me da un número de inflación alto y en realidad lo que está pasando es que hay un ítem específico que tiene que ver con petróleo que me está dando un número muy raro. Entonces, hay una manera de evitar eso, de sacar ese ruido, que es con lo que se llama la inflación núcleo. La inflación núcleo es el cambio en el costo de la canasta de bienes y servicios, pero que no incluyen algunos sectores de alimentación y sectores con precios regulados. Los sectores de precios regulados usualmente son los que tienen que ver con transporte y comunicaciones. ¿Por qué se extraen frutas y verduras o se extraen los precios de alimentos, los alimentos que tienen mucha estacionalidad, frutas y verduras? ¿Por qué se extraen frutas y verduras? Porque frutas y verduras tienen muchísimos shocks sectoriales dentro de cada sector. Entonces imagínense que las marinas son traídas de Ecuador, que entre que las traen de Ecuador hasta acá puede pasar algo, capaz que hay una crisis en Ecuador, propia del sector, no de todo Ecuador, sino del sector bananero. Están los limones que vienen de Tucumán, que también puede ser que haya habido una sequía en Tucumán y entonces los precios varían mucho. Eso mete muchísimo ruido. Frutas y verduras son ítems que meten muchísimo ruido y que es muy difícil sacar el determinante. ¿Por qué pasa eso? Bueno, entonces frutas y verduras son sacadas. Y también son sacados estos servicios regulados que incluyen electricidad, agua, gas, combustibles, que son fijados por el gobierno. Entonces lo que tenemos es, se sacan todos los ítems volátiles y esos se los calculan. Y con eso se mide una inflación que extrae estos eventos. El ítem extraído, bueno, acá tienen, ¿ven? Es para alimentos y bebidas. O sea, estos son los capítulos del índice, ahora después lo mencionamos. Pero hay toda una categoría de productos que se refiere a alimentos y bebidas y ahí tienen frutas y verduras, es lo que se extrae. Después del ítem vivienda y servicios básicos se traen servicios regulados como gas, agua y electricidad. Y de transporte y comunicaciones, combustibles, en caso que se regulen, o transporte público que también usualmente están regulados. Son ítems que se sacan, no sé, y se calcula la... Bueno, déjenme ver, antes de meternos acá, vamos a introducirnos un segundito en cómo se hace para calcular un IPC. Un IPC, un índice de precios del consumidor, se calcula a partir de una canasta. Yo les dije recién con un índice de las PER con una canasta base.
Esa canasta base es complicada, está puesto ahí, es muy cara de obtener. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a medir es el costo de vida de los consumidores de una economía. ¿Y cuál es la unidad de consumo? La unidad de consumo es una familia, no es un individuo aislado, es una familia. Entonces, ¿cómo hago yo para saber? Yo lo que necesito saber es qué consume una familia. ¿Cómo hago para saber cómo consume una familia? Bueno, la tengo que encuestar, la tengo que ir siguiendo, tengo que ir viendo cuál es el patrón de gasto. ¿Y cómo hago para hacer eso? Bueno, primero tengo que seleccionar las familias y las familias tienen que estar seleccionadas de tal manera que sean representativas eh, de toda la economía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo que saber cuántas familias hay, cuáles son pobres, cuáles son ricas, cuáles son de clase media. Si el 60% de una economía es de clase media, lo que hay que hacer es que en la muestra exista un 60% de familias de clase media. Si el 30% son de clase pobre, bueno, tengo que meter el 30% de clase pobre. ¿Ahí? Y si el 10% son ricos, bueno, tengo que poner el 10% de clase rica. Usualmente, tanto los que son muy pobres o los que son muy ricos se extraen de la muestra, no se miden. Y entonces lo que vamos a tener ahí es a que a esas familias hay que seguirle el patrón de gastos durante un año. Ese año lo que va a pasar es que yo tengo que ir guardando, digamos, todas las facturas. Tengo que ir siguiendo cuánto gastaron en recursos, de sus recursos para consumir distintos tipos de productos. Una vez que los tengo los productos, lo que voy haciendo es agrupándolo por la funcionalidad que tienen esos productos, ¿no? Si yo compré 1 kilo de papas, es alimentos, si yo pagué la factura de gas, son servicios, si yo compré una llanta para el auto, es el vehículo, son gastos en vehículo y así. Una vez que yo tengo todo eso, usualmente esos se agrupan en 9 categorías. Las 9 categorías están acá, digamos, con una sigla. Esta sigla que está acá se corresponde esperen un segundito, con esto que está acá. Usualmente las categorías que se miden acá en Argentina son alimentos y bebidas, indumentaria, vivienda y servicios básicos, equipamiento y mantenimiento del hogar, atención médica y gastos de la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, educación y lo que se llama otros bienes y servicios. Esas son las 9 categorías que están acá. Entonces, con siglas están puestas acá. Bueno, yo una vez que se tiene en esa canasta, lo que voy a hacer es ver cada una de ellas cuánto representa en el patrón de gastos. En Argentina, por ejemplo, alimentos y bebidas tiene el 30 y pico, 32% del patrón de gastos de una familia tipo. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pesos que gastan al año, 32 pesos van a alimentos y bebidas. Y así van con los distintos ítems. Cada uno va teniendo su propia participación relativa en los gastos. Yo necesito saber esa información. Esa información se llama ponderador. Con eso yo voy armando la lista de precios. Ahora, una vez que yo tengo la lista de productos, después lo que tengo que hacer es, como dice el índice de las PER, tengo que ir al año base, voy y evalúo cada uno de estos productos que están en la lista, ¿no? Una vez que los evalúo, tengo el valor de la canasta del año base. ¿Qué hago posteriormente, años posteriores o periodos posteriores? Lo que hago es esa misma canasta la voy reevaluando a los precios que yo vaya encontrando periodo a periodo. Entonces yo voy a tener, supónganse, en el periodo T, voy a tener este valor, está acá. Espero un mes y tengo un valor más alto, espero otro mes y tengo un valor más alto. Fíjense que estos meses, este que está acá, está respecto al año base, este respecto al año base, este respecto al año base. Y así. Ahora, fíjense que hay un diferencial entre cada uno, entre cada mes y mes, hay un diferencial en esto, en los valores de la canasta ponderada. Se llama ponderada porque está ponderada por la participación relativa de cada uno de los productos. Este diferencial que hay acá, ¿ven? Eso es la inflación. Ese triangulito que está ahí es el IPC, el nivel general de un mes respecto al mes pasado, comparado con el del mes pasado, multiplicado por 100. Y eso me va dando el porcentaje de variación respecto al mes anterior. Esta es la inflación que se notifica mes a mes. Que ustedes ven, si la inflación de este mes fue del 2%, bueno, es eso, es la variación que hay entre la variación de estas canastas. Y así se calcula la inflación en todas las economías del mundo. Bien.
Una vez que uno mide las inflaciones, uno lo que hace es después las va acumulando hasta llegar a fin de año y uno mide un anual, y ahí entran ciertas categorías de países que tienen más o menos inflación. Países que tienen del 0 al 9% de inflación se lo llama inflación moderada o inflación baja, en realidad. Eso se llama un dígito de inflación. La inflación moderada, pues, se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Entonces, imagínense que para acumular 9% en un año va creciendo poquito, poquito, poquito todos los meses, muy poquito. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían se fían del dinero, colocando su dinero en cuentas en el banco, ya sea en cuentas corrientes o en depósitos de ahorro o de poco rendimiento, porque esto les permitirá que su dinero valga tanto como en un mes o dentro de un año. En sí, las personas están dispuestas a comprometerse con su dinero a contratos a largo plazo porque piensan que el nivel de precios no se alejará lo suficiente del valor de un bien que puedan vender o comprar. Entonces, la idea es que con una inflación entre el 0 y el 9%, la inflación es estable y uno no tiene grandes preocupaciones por mantener el poder adquisitivo del dinero porque no pierde tanto a lo largo del año. Ya cuando tiene 2 o 3 dígitos de inflación, la idea es que ahí aparece como inflación galopante. Una información, Argentina estaría dentro de ese criterio. Y aquí básicamente es cuando los precios incrementan las tasas a 2 o 3 dígitos. Bueno, ya 3 dígitos yo les diría que es un desastre, pero en 2 dígitos podemos andar tranquilamente. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con el índice de precios, eso se llama indexación, o puede ser también en moneda extranjera, uno dolariza los precios. Dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener más de lo necesario, es decir, que tienen la cantidad suficiente de efectivo para vivir, para sustentar a su familia. Bueno, ahí tienen la inflación en general. Esto está sacado de Wikipedia. La fuente es el CIA World. El CIA es la agencia de inteligencia americana, que tiene bases de datos de un montón de información. Bueno, ahí lo que tienen es países, por ejemplo, cuando más violeta, más lila es, más inflación tienen. Fíjense que hermoso Argentina acá. Después fíjense que en toda la región tenemos inflación del 2 al 5% anual. Esto es toda inflación anual. O sea que estamos en un mundo en general, un vecindario donde hay muy poca inflación, con Ecuador que tiene entre el 0 y el 2%, porque Ecuador tiene la economía dolarizada directamente. Un poquitito más de inflación acá en México y en Uruguay, pero después el resto es Argentina y Venezuela son un desastre. Y fíjense que los otros países que son un desastre son estos que están acá. Libia está en una guerra. Libia pasa un avión ahora y tiene una bomba en una ciudad. O sea, Libia es un país en guerra. Esto es Sudán, lo que está aquí, también un país que está en una guerra civil, entre el norte y el sur, y del Congo. El Congo belga, que es, olvídense, eso es cualquier cosa. Y Argentina y Venezuela, acá hermoso, ¿no? Están unidos a estos países por niveles de alta inflación. Después en el resto del mundo no hay gran inflación. Por ahí encuentran del 10 al 15% por aquí, que es el Oriente Medio. Esto es Irán, Turquía, acá algunos de estos países que andan ahí metidos en el Cáucaso, que no me acuerdo cómo se llama. Pero en general en el mundo, digamos, la inflación no es un problema. Excepto en Argentina y en Venezuela. Venezuela es Macondo, ¿no? Venezuela es irreal lo que pasa. Bueno, esto es ya inflación acá en la ciudad, pero esto es para el año hasta el año 2018, que como ven anda por el under del 2, una media del 2, 1,60, pero ahora con la pandemia está bajando, o sea, porque está paralizada completamente la actividad económica y aparte hay una lista de precios máxima. Bueno, y acá tiene la inflación acumulada y la inflación núcleo. Como ven, esta es la inflación acumulada interanual para Bahía Blanca, pero esta que está acá abajo es la inflación núcleo. Fíjense que la inflación núcleo obviamente está por abajo. No necesariamente tiene que ir por abajo, puede ir por arriba en algún caso. Pero usualmente como uno resta precios muy volátiles aparte, puede ser que ande por abajo. Esto es, ahora esperen un cachito, acá fíjense que hay un mínimo acá del 19,2% que es para el año 2017, pero ahora estamos en el 40 y pico, 45%, estamos al 20 puntos por encima de esto, se disparó enormemente hacia arriba. Bien, y acá tienen inflación
Bueno, acá dice, ¿cuántos meses le llevó a otros países a acumular una inflación del 11,8%? Argentina en 3 meses acumuló 11,8%. En este momento estamos en el mes 5 y tenemos 10% de inflación, o sea, bajó un poquito. Pero bueno, por ejemplo, a Japón acumular 11,8% le tomó 29 años. A ver, sí, 29 años, para que vean. ¿Entienden más o menos? O sea, lo que a nosotros nos tomó 3 meses de acumular de inflación, a Japón le tomó 29 años. A Suiza 19. O sea, el caso de Japón, ojo que es un caso extremo. Japón tiene una economía muy poca inflacionaria, muy poco, pero muy poco comparado incluso con los países más desarrollados. Es muy raro el caso de Japón. Japón tiene lo mismo que el desempleo en Japón. El desempleo en Japón es irrisorio, es muy bajo. Pero bueno, ahí tenemos también Suiza con un 19%, Irlanda 12 años, perdón, un 19 años, Irlanda 12 años, Francia 11 y así. Y Países Bajos 7 años. Un montón de países acá con 7 años. Bueno, ¿cuál es el otro caso que sigue? La hiperinflación. La hiperinflación es ya cuando hay más de 1000% anual de inflación, es una locura completa. Argentina es el único país en el mundo que ha tenido 2 y hasta 3 hiperinflaciones y en cualquier momento tenemos otra. Así que saquen platea, cómprense pochoclos porque en cualquier momento puede ser que venga otra hiperinflación. La idea es que aquí los precios pueden subir hasta un 50% mensual, en el caso de una hiper, con lo cual anualizada puede llegar al 13.000%. Eso está pasando en Venezuela. En Venezuela pasa eso. Eso básicamente lo que implica que el dinero no tiene ni absolutamente ningún valor. Toda la actividad económica no tiene, o utiliza una moneda extranjera o no usa dinero local. Este tipo de inflación en ese país está viviendo una severa crisis económica debido a que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo disminuye rápidamente en días y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Que era lo que yo les contaba con la anécdota de la década del 80, okay, acá en Argentina. Cuando una hiperinflación ocurre, se torna imprescindible el incremento salarial en cuestión de días o inclusive diariamente, y este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión de dinero inorgánico, sin ningún tipo de control, imprimen dinero simplemente. O bien porque existe un buen sistema que no existe un buen sistema que regule los ingresos y los egresos del Estado. Los contratos son en moneda extranjera a muy corto plazo. Ya les digo, en mi época, cuando yo era chico, no tenía más o menos la edad de ustedes, los plazos fijos eran de 15 días. O sea, es una locura. Bueno, acá tenemos unos ejemplos muy extraños, que eso es lo que da la CIPER. En estos ejemplos acá tenemos, o sea, Argentina obviamente no fue el único caso, pero hubo hubo hiperinflaciones en Hungría, en Zimbabue, en Yugoslavia, en Europa, en Alemania, pero en la década del 20 esto fue. Esto es en una época de Alemania que se llamó la República de Weimar, que fue después de la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó muy afectada por la guerra y no tenía dinero y pasó también específicamente durante la crisis esta que el gobierno que estaba en ese momento lo manejaba un socialista alemán que pensaba que el dinero, o sea, obviamente no tenía todas las teorías, pensaba que el dinero no provocaba ningún efecto a la inflación y imprimía como loco. De hecho, tuvieron la anécdota en Alemania que imprimían una sola parte del billete. Entonces iban a Alemania en esa época y tenían una parte impresa y la otra en blanco, porque el dinero no importaba, era simplemente tener una referencia de monetaria para pagar un salario, ¿no? ¿Para qué vamos a imprimir la otra cara? Bien, y Grecia, en 1944, no, eso fue ya durante la guerra, inmediatamente después de la liberación de Grecia. Bueno, acá lo que tenemos entonces, fíjense que son todas épocas alejadas, y Zimbabue por ahí es la más cercana. Los números acá de inflación más alta, fíjense que son astronómicos, son como ir a la luna más o menos. Una tasa de inflación equivalente 207% en el peor caso. Y acá está interesante este número porque dice tiempo requerido para que los precios se dupliquen. Y ahí dice 15,6 horas. Hay anécdotas, de hecho, de eso, de gente que a la mañana se levantaba, compraba el diario a un precio, se iba a trabajar y volvía a la tarde y volvía a comprar el diario de la tarde, y el diario de la tarde había aumentado de precio, de la mañana a la tarde. Y había aumentado bastante, un 20, un 15%, lo que sea. Y todos los días así.
Fíjense, en Hungría era cada 15 horas se duplicaban los precios, en Zimbabue cada 24, en Yugoslavia cada 1,4 días, cada 4 días en Alemania y también más o menos cada 4 días en Grecia. Y acá tienen la más alta denominación. Esto es el billete que cuánto valía. 100 quintillones de no sé qué de pengos que era en Hungría. Y acá 100 billones en Grecia, una locura, son unos números que son de astronomía, no de economía. Bueno, en Argentina hubo entonces, como les conté, una tasa de inflación del 197 promedio, equivalente a 3,69 diario. Acá tenemos 3,69 mensual, pero en esa época era 3,69 diario, con lo cual dicen 19,4 días se duplicaban todos los precios. Y si uno ve la tasa de inflación en Argentina, ahí tienen el 1989, en el cual nos fuimos al demonio, ¿no? Ahí tenemos la parte de hiperinflación. Ya teníamos un problema muy grave unos años antes. Todo esto fue el gobierno de Alfonsín. Todo esto fue el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín, bueno, pudo haber sido gran demócrata, que también es discutible eso, pero económicamente fue un desastre, fue malísimo. O sea, Alfonsín fue el tipo que aceleró contra la pared y esperó el choque. Bien, y acá tenemos unas anécdotas también para que vean que esto en realidad en Argentina la inflación viene sobre todo desde la década del 40, desde el primer gobierno de Perón. Y acá tenemos, bueno, algunos acumulados que o sea, son para llorar, sino es que uno se ríe previamente, ¿no? Pero esto dice, en los últimos 75 años, la inflación acumulada en Argentina fue este número que está acá, que son 119.000, 403.000 billones, 322.591 millones, 579.000%. Y acá tienen una anécdota que publicó hace poco Manuel Adorni, esto es de Fotospot, ¿no? Manuel Adorni lo que dice es que si los puntos de inflación fueran kilómetros recorridos, la inflación de Estados Unidos acumulada en los últimos 200 años, equivaldría a viajar de Miami a Chicago. Esos son los kilómetros. Y la inflación acumulada por Argentina en el mismo periodo equivaldría a ir y volver a Plutón 294 millones de veces. Una locura. O sea, puede ser para reírse, pero la verdad que esto indica lo imbéciles que somos como economía. Bueno, acá tienen otros datos de inflación y emisión, como ven que los habíamos mencionado antes. Tenemos la inflación y la emisión altamente correlacionadas, excepto en algunos periodos en los cuales, como ven, se desacoplan. Tienen que ver básicamente con eso que yo les conté. Periodos de baja nivel de actividad económica, uno tiene un pequeño margen para emitir, pero es ahí, en ese momento. Y si estamos en esta inflación, no se puede, eso se anula. En ese momento ahí ya está, el chiste se acabó ahí. Entonces, solamente si hay un nivel bajo de actividad económica sin expectativas inflacionarias, uno ahí puede. Eso fue lo que le pasó a Lavagna y a Remennikov y a la primera parte del gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, no de la que está ahora de vicepresidente. En esa etapa no había expectativas inflacionarias porque veníamos de 10 años de inflación con el plan de convertibilidad, que fue el gobierno de Menem, los dos gobiernos de Menem. Entonces ahí no había expectativas, las expectativas se desinflaron completamente, entonces por 3 o 4 años se pudo imprimir dinero para que financiar la actividad económica, simplemente imprimiendo dinero, y eso posibilitó aumentar el nivel de actividad económica. Hasta que a partir de 2006, 2007, volvimos a alcanzar el producto potencial, el nivel de producto potencial. Una vez que llegamos al nivel de producto potencial no se puede seguir haciendo ese chiste. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner? Intervino el INDEC. ¿Para qué? Para falsear los datos de la inflación. Si el auto anda muy rápido, agarrá y rompe el velocímetro, así ya vas a ver que no anda más rápido. Es más o menos eso. Bueno, un tipo de ese tipo, o sea, si algún presidente de Europa llega a hacer lo que hizo Kirchner en ese momento, Kirchner ya está muerto, ¿no? Pero estaría en la cárcel, hubiese muerto en la cárcel directamente. No se puede hacer eso, no puede uno tomar las estadísticas nacionales y falsearlas de esa manera. Pero bueno, esto es Argentina. Acá tenemos otros indicadores de inflación histórica argentina. Fíjense que esto viene ya de 1811. Tenemos acá algunos periodos de alta inflación que tienen que ver con crisis históricas de Argentina. Y acá nuevamente tenemos un periodo a partir del cual, fíjense, esto es, si mal no recuerdo, esto es el peronismo, la entrada del peronismo. Y la posterior hasta la década, hasta la hiperinflación. Son la época de la inflación, fíjense que alta, que son las barras estas.
Después tenemos de la hiper, viene esto lo que yo le contaba recién de Cavallo, en el cual muy poca inflación, y a partir de acá empieza, por acá más o menos, empieza el gobierno de Kirchner, empieza a subir hasta que mágicamente interviene en el INDEC. Bueno, escenas de la hiper, escenas de una hiperinflación es esto. Esto es en la época, esto es Argentina, que está acá. El precio de dólar y el precio de compra y venta del dólar a 9.000, 9.500, cuando había empezado con 100 australes. Estos son australes. En la época que había una moneda acá en Argentina son australes. Acá lo tienen, un billete de 500.000 australes. Y esto es un billete, fíjense, de marcos de la crisis alemana que dice 100 Billionen Mark, o sea que son 1.000 billones de marcos. Una locura total. Y acá, bueno, acá tienen unos chicos en Alemania en 1920. Bueno, acá, fíjense, este es el pago de un salario en Alemania en esa época. Era una carretilla con ladrillos de dinero, que no valían nada. Y acá lo que dice es, estos son unos chicos en Alemania que entraron a un cine, dice Heute Nacht Mittag. Bueno, acá lo que dice es, hoy a la noche va a dar una película, se llama Judas, la entrada vale por 2 papas. Por 2 papas. O 2, y no sé qué dice. Bueno, acá pero eran 2 bienes, reales. No te cobraban plata, te cobraban traerme algo real, no algo monetario. Esas son escenas de la hiper en la segunda. Bueno, después lo que tenemos es lo que yo les mencioné, otras etapas de la inflación, es lo que llamamos la estanflación, que es la coexistencia de inflación galopante con recesión, que es una baja cíclica del PBI, que es muy difícil de manejar y de corregir, dado que si se combate la inflación restringiendo la oferta monetaria, por ejemplo, se agrava la recesión y viceversa. Y si se expande el gasto público, se mejora el nivel de actividad, pero se empeora la inflación. Es muy complicado de salir, hay que salir muy despacito de esta inflación. Y la deflación es una caída generalizada y sostenida del nivel de precios, es lo contrario de la inflación. Tiene el problema de que los empresarios cada vez venden a un precio más barato. La expectativa es de que cada vez salga más barato el mes que viene, entonces es complicado después ubicar, es complicado tomar decisiones de producción, porque yo compro insumos, fabrico el producto, lo voy a vender a 100, pero el mes que viene lo tengo que vender a 90 porque si hay deflación. Entonces, por ahí el mes que viene no me alcanzan los costos que pagué hoy para recuperar la plata que invertí. Bueno, entonces en general, bueno, tienen el problema que los empresarios venden a precio más barato que el precio de compra, generando pérdidas, y ello unido a las expectativas a la baja hace que los consumidores decidan esperar para comprar más barato en el futuro. En 1999 en Argentina, de hecho, hubo deflación. Eso es la locura argentina, ¿no? En 1989 tuvimos una hiper galopante y en 1999, 10 años después, tuvimos deflación. Bien, ¿qué medidas de estabilización podemos tener ahí? Son medidas de tipo monetario, que es esto controla la masa monetaria y la tasa de interés a la alza. Eso puede provocar una recesión debido a que las políticas de tipo restrictiva hacen que circule menos dinero y hay un desaliento de la inversión por los tipos de interés altos. Medidas fiscales, que es control del gasto público, de los impuestos, enfriando la economía vía la demanda agregada, bajando el gasto público o subiendo los impuestos. Eso disminuye el déficit, los déficits fiscales, el endeudamiento. Y el objetivo es reducir la necesidad de monetizar los déficits vía impresión de dinero. Control de precios y salarios, que es la regulación gubernamental de precios, salarios y tarifas, distorsiona el funcionamiento de la economía y jamás funcionaron en el largo plazo, que es el ejemplo típico de la economía de planificación central, que tenían todo controlado con precios y salarios. Siempre el mercado está operando aún cuando uno lo fije el precio. Y medidas cambiarias, que es fijar el tipo de cambio como un ancla, en el sentido de ponerlo fijo, después, bueno, ya lo vimos eso en la clase de mercados, economías abiertas, y la idea es que eso, la parte importada de precios, no se traslade a costos, y no se traslade a las canastas, entonces uno puede tener una inflación más controlada. Bueno, el tema es que se distorsiona el valor real de la moneda extranjera con respecto al local, y bueno, eso tiene que ver, una medida de este tipo fue el plan de convertibilidad que operó de esta manera, pero primero estabilizando el tipo de cambio, un valor fijo a lo largo del tiempo, y después, con el tiempo, mejorando las expectativas. Eso generaba expectativas de que no iba a haber inflación.
Y sobre todo dice la inflación es un problema de fijación descentralizada de precios, eso es lo que yo les conté. Se deben coordinar las expectativas de los agentes. Y el gobierno tiene el rol fundamental de ser predecible, consistente y constante en una política una vez puesta en práctica. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, digamos, el gobierno tiene que jugar contra las expectativas de la gente y convencerla de que no va a haber aumentos de precios. Si no lo convence esto, lo que va a pasar es que la gente va a empezar a fijar precios descentralizadamente, ¿eh? Y va a fijar cualquier precio y esto se dispara. Una vez que se dispara es muy difícil de controlar.